que ha sido nos preocupó demasiado. Se lo pedimos a Aremi durante el programa y nos ha preparado una espectacular cápsula sobre una ONG y que explica la situación de los niños en México. Esto por información que salió durante el Día del Niño que acabamos de pasar. Entonces hace 5 días sale información de la situación de los niños en México y esta es la cápsula. Según los adultos, la mejor época de su vida es la infancia. Muchos afirman que no existen preocupaciones, que solo es jugar e ir a la escuela. En días pasados se conmemoró el Día del Niño. Como parte de estos festejos se suelen hacer fiestas, regalos y mostrar las cifras alentadoras. Después de todo, los niños representan nuestro futuro. Pero en México las condiciones son muy diferentes. En 2012, según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se llegó a la conclusión que más de la mitad de los niños y adolescentes en México se encontraban en situación de pobreza. Mientras en las cámaras se han priorizado la aprobación de reformas de competencia, de hidrocarburos, económicas y hasta para el Internet, el gobierno mexicano ha olvidado proponer estructuras nuevas y eficientes para su futuro. Futuro que no se encuentra en el petróleo, en los medios ni en el dinero mismo. El futuro son su población infantil joven y no existe ninguna reforma, ley, legislación o proyecto que responda a este sector de la población. Por ello, el director ejecutivo de la Red de los Derechos de la Infancia de México, REDIM, urgió al presidente Enrique Peña Nieto a crear un sistema nacional de garantía de los derechos de la infancia y adolescencia que garantice los derechos de cerca de 40 millones de menores de 18 años en el país y lo considere con la misma importancia que una reforma estructural. Este sistema nacional que se solicita obligaría a todas las dependencias de gobierno a coordinarse para articular todos los mecanismos para defender los derechos de los menores de edad que hoy están dispersos y que ni siquiera existen en muchas regiones del país. El problema principal para los infantes mexicanos es la pobreza y la inequidad. En datos más concretos, 53.8% de los menores de 18 años padecen algún nivel de pobreza. En total, 21.2 millones de los cuales 4.7 millones viven en condiciones de pobreza extrema y 8 de cada 10 niños indigentes viven en pobreza, pues el factor geográfico se ha convertido en una determinante para el futuro de los niños. Por su parte, la UNICEF afirma que 6 de cada 10 de los 39 millones de menores de edad que viven en el país han padecido violencia en su casa o en la escuela y más de 3 millones trabajan en condiciones de explotación sin oportunidad de estudiar. Pero existen otros factores de riesgo como la desintegración familiar de los menores que son obligados a vivir en las calles por ruptura del vínculo familiar, enfrentándose a la explotación laboral y sexual, exclusión, hambre, desnutrición, enfermedades, carencias e incapacidad para acceder a las garantías establecidas por la Convención de los Derechos del Niño. La violencia no es para nada ajena a los infantes, ya sea violencia doméstica o por delincuencia organizada. Según las tasas de homicidio de niños de 15 a 17 años de edad del gobierno federal, en México hay más posibilidades de que los menores sean asesinados por arma de fuego que un adulto. En zonas como Guerrero o Chihuahua, las posibilidades aumentan en 300%. Datos oficiales señalan que en México la tasa de mortalidad por homicidios de la población de 0 a 17 años es la más alta en los últimos 10 años. 4 muertes por cada 100.000 habitantes. En nuestro país existe una gran laguna jurídica para los infantes. Por ello, de 25 a 30.000 adolescentes son víctimas de la narcoexplotación, es decir, los grupos criminales que están aprovechando su condición de ausencia en el Estado para darles alternativas y los están usando para otros fines. Para muchos parecería datos extremos, sin embargo, existe otro enemigo silencioso: la comida. 1 de cada 3 niños en México tiene sobrepeso u obesidad. Mira, Germán, lo interesante de hacer este tipo de estudios es que